Buenos días, Dios le bendiga. Habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Esta tarde, esta noche, depende cuando usted vea esta enseñanza. Vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesucristo y vamos a dar continuación con el milagro de la sanidad de un principal de la sinagoga. Estuvimos hablando el miércoles pasado acerca de la sanidad de aquel hombre que era endemoniado y Cristo cruzó el lago en una barca y liberó a aquel endemoniado. El hombre estaba limpio, estaba con una apariencia nueva y le pidieron a Jesús que se fuera de aquella región. Cristo cruza nuevamente el lago en una barca y hoy vamos a dar continuidad. ¿Qué sucedió cuando Cristo llega nuevamente al lado opuesto desde donde había salido inicialmente en la barca con sus discípulos? Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por la palabra que vamos a compartir y rogamos, Señor, que sea de edificación a nuestras almas. Oramos por la iglesia, Señor, que hoy día está dispersa en el planeta, aislada porque no podemos muchos reunirnos, Padre, pero nos ha permitido estos medios por los cuales podemos llegar, Padre amado, al hogar de los que tienen la facilidad de ver estos videos, estos mensajes, estas enseñanzas. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Me van a perdonar, pero se me seca la garganta por el medicamento que estoy tomando. Y me van a ver que de tiempo en tiempo todavía me tome un trago de agua para mejorar la garganta, porque de lo contrario empiezo a toser. Bien, Jesús llega al otro lado del lago con sus discípulos. Perdón. Y cuando él llega, comienza a caminar entre medio de toda aquella gente, el tumulto de gente que se agolpó esperando a Jesucristo. Se le acerca a Jesús una persona. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, verso 18 en adelante, y vamos a hacer un salto porque hubo un evento que no lo vamos a discutir hoy, lo discutiremos en otra clase. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 8, capítulo 9, verso 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ir al verso 23. Y dice: y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús llega a la residencia de este principal que va donde Jesús buscando que Jesús sanase a su hija por cuanto ella había muerto. Él tenía esperanza de que ella viviría si Jesús iba y ponía su mano sobre ella. Nosotros también tenemos eventos en los que parece que llegó un callejón sin salida. Así se sintió este hombre, del cual su hija había muerto, pero aún así él tuvo fe, se acerca a Jesús y pide por un milagro. Así también nosotros, si lo comparamos, si lo ponemos al día con nuestra vida, hay momentos que parece que todo terminó, pero podemos llegar a Jesús y rogarle, y Él hace con nosotros de acuerdo a la fe que hemos tenido. Eso fue en el Evangelio según Mateo. Vamos a ver el relato que nos da Marcos acerca de este mismo evento. Marcos, en el capítulo 5, verso 21, nos dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Cuando nosotros miramos y comparamos este evangelio de Marcos en este evento, el hombre llega donde Jesús y le pide, postrándose en tierra por su hija que estaba agonizando. En este evangelio, todavía este hombre principal de entre los sacerdotes no estaba al tanto que su hija había muerto, sino que la dejó agonizando. Y en el verso 18 de Mateo 9 vemos que Mateo nos da un relato donde dice que este hombre principal se postró delante de él, de igual manera, y dijo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En este evangelio, Mateo da testimonio de que ya el principal tenía conocimiento que su hija había muerto. En el evangelio según Marcos nos da en su relato que este hombre se postró ante los pies de Jesús y nos da el nombre de él, dice que se llamaba Jairo y que rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice que Jesús fue con él. Sin embargo, nosotros miramos en este Evangelio de Marcos y vamos al verso 35, donde dice en Marcos 9:35, mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y aquí está refiriéndose a de los 12 discípulos. Él permite que vayan con él solamente Pedro, Juan y Jacobo. Y aquí vemos el momento cuando al principal de la sinagoga, a Jairo, le es dicho que su hija ya murió. Y estos hombres que le dan la noticia le dicen que para qué está molestando a Jesucristo, que él no lo moleste más porque su hija murió. Y Cristo, sin embargo, le dice a Jairo que no temiera, sino que creyese. Ahí en el verso 36 dice que Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, a veces tenemos que creer a pesar de que los eventos parecen ser irreversibles. A veces hay circunstancias en las que reconocemos que no tenemos control sobre ellas y reconocemos que solamente Jesús puede cambiar esos eventos, y tenemos una única alternativa: ir donde Jesucristo, postrarnos delante de Él, igual que hizo este hombre, el cual se acerca donde Jesús y postrándose clama y pide por un milagro. Jairo nos sirve de ejemplo a nosotros, que en momentos donde aparentemente ya no hay salida, en momentos donde aparentemente no hay solución, Jesucristo es la respuesta. Él es el que tiene la última palabra y Él es el que toma la determinación de hacer aquello que para nosotros es imposible, que para el hombre es imposible, para Jesús no es imposible. Así que una vez Jesús le dice que no temiera, que creyera solamente, Jesús escoge 3 de los discípulos que van con él, y en el verso 38 dice que vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, en otras palabras, a Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí nos da unos detalles, Marcos, que Mateo no nos da. Aquí nos dice que la niña, cuando se levanta, Jesús ordena que no lo dijesen a nadie y que le dieran de comer a la niña cuando ella es resucitada o ella es levantada,
resucitada definitivamente. Y Jesús le dio una gran alegría, un gran regalo a este padre, a esta madre, el cual los asombró de tal manera que ellos quedaron anonadados, estupefactos al ver algo que nunca se imaginaron que Jesús hubiese hecho, resucitar a su hija. Jesús hizo algo que otros hubiesen deseado ver a Jesús haciendo en su casa, con sus familiares, pero en este momento Jesús devuelve esta niña. Dice que esta niña es levantada por palabra de Jesús. Y dice que la niña tenía 12 años. Vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de este mismo evento en su Evangelio. Lucas capítulo 8, verso 40, nos dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí es el segundo relato donde se nos dice que Jairo todavía no sabía que la niña había muerto, o sea que Jairo sale de la casa en búsqueda de Jesús para que sanase a su hija, la cual estaba enferma, agonizando, y por esa razón él se acerca a Jesús pidiendo que Jesús fuese a la casa y sanase a la niña poniendo su mano sobre ella. Jairo no esperaba que le llegara la noticia desastrosa y negativa de que la niña murió mientras Jairo iba de camino a buscar a Jesús. Así que aquí se nos dice de parte de Lucas que era una hija única, y ese detalle no nos los da Marcos ni nos lo dice tampoco Mateo, pero sí Mateo y Marcos reconocen que la niña tenía 12 años. En este evangelio se nos dice que la niña tenía como 12 años, o sea que Lucas, no sabía a ciencia cierta la edad de la niña. Él oyó, él averiguó, puso todos los eventos que encontró y le envía a Onésimo, si no me equivoco, en esta carta que se convierte en el Evangelio de Lucas, para que Onésimo supiese el orden de los eventos, de las cosas que habían sucedido. Dice Lucas que él indagó, él averiguó, hizo su investigación. A Teófilo fue que le envió noticia por medio de esta carta de las cosas que hizo Jesús. Dice en el verso 1 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra, que me ha parecido también a mí, desde
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que a Teófilo le fue enseñado el orden de eventos. Lucas le pareció bien poner todo lo que él investigó y averiguó y conoció, lo que oyó de parte de los testigos, y en ese orden que él lo recibe, él lo pone en este evangelio y se lo envía a Teófilo. Y aquí Lucas no sabía a ciencia cierta la edad de la niña, sino que él dice que ella tenía como 12 años, ¿no? Daba que específicamente tenía 12 años, pero Mateo y Lucas sí dicen que la niña tenía 12 años. Esto parece no ser importante, pero sí es importante porque nos deja ver que hay unos puntos de vista y percepciones que los que escriben estos evangelios plasman cuando escriben su punto de vista como humanos. Dios nos permite entender que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, y que lo que se escribe a la larga y al final nos deja entender que es lo que Dios quiso que se escribiera, y a fin de cuentas todo viene a sumar el mismo resultado. Bueno, dice que en el verso 49, que estaba hablando aún este hombre pidiendo a Jesús el favor, y Jesús acababa de hacer un milagro, que luego vamos a estar hablando acerca de este otro milagro. Y Jesús, terminando de hablar, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo a Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Así que Lucas nos da también el mismo resultado de este encuentro entre Jesús, Jairo, la hija de Jairo, y los 3 discípulos, los cuales fueron Pedro, Jacobo y Juan, que lograron entrar junto con el padre y la madre de la hija de Jairo. O sea, Jairo, la esposa y la muchacha que estaba acostada, ya muerta, porque cuando sale Jairo, volvemos a decir, ella estaba agonizando, estaba gravemente enferma. Y para el momento que se encuentra con Jesús, Jesús hace una intervención con una mujer, habla con ella de camino a casa de Jairo,
le llega noticia de parte de los sirvientes de Jairo y le dicen que ya ella estaba muerta, que no molestara más a Jesús. Y cuando Jesús le dijo que la niña dormía, que no temieran, que por qué lloraban, que por qué hacían alboroto, se burlaron de Jesús. Nosotros vemos que la burla contra Jesús se registra en, en dos de los evangelios, que se burlaron porque Jesús les dijo que ella estaba dormida solamente. E hicieron burla de Jesús y a veces cuando Jesús obra en nuestra vida, a veces las familias se burlan y dicen adiós y ahora va a la iglesia, ahora anda con la Biblia debajo del brazo, ahora se cree que es mejor que nadie, ahora se cree que es gente. Dicen, ¿verdad? La gente haciendo corrección en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registra que se burlaron de Jesús cuando él dijo que la muchacha estaba dormida, que no estaba muerta. Y volviendo al punto, cuando aplicamos este concepto de cómo Jesús obra en nuestras vidas, cuando Él llega, a veces hay alguien enfermo en la casa, a veces hay un problema económico, un problema apremiante, a veces una enfermedad o a veces simplemente una circunstancia donde el matrimonio está deshaciéndose, donde hay un hijo que está descarriado o perdido, un hijo que muchos piensan que no tiene solución, y Jesús llega, y Jesús cambia, transforma todas las cosas. Así pasó que tanto Mateo, Marcos y Lucas nos dan en el evento del encuentro de Jesús con Jairo y la esposa de Jairo, hubo una transformación tal que esta niña fue levantada de entre los muertos. Cuando peor se puso el asunto, que le dicen a Jairo que la niña había muerto, Cristo obró y levantó a esta muchacha. Los tres evangelios nos dan eventos semejantes. La diferencia que vemos es que Lucas no tenía ciencia cierta la cronología de la edad de la muchacha, pensó y dijo que tenía como 12 años, pero realmente no tiene mucha importancia esto. Lo que sí tiene importancia que Jesús levantó a la muchacha de entre los muertos y ella comenzó una vida nueva, una vida en la que lo primero que Jesús ordena que hagan es darle de comer. Bien, iglesia, el Señor también hace contigo de igual manera. Él tiene cuidado de ti y hay un momento dado donde Él ordena que se te dé de comer, hablando espiritualmente. Amén. Y eres nutrido, eres fortalecido, eres transformado y Cristo te dice no temas, solamente crees. Cree. Y el Señor, cuando tú crees, Él obra y se manifiesta en tu vida. Simplemente humíllate, como se humilló Jairo delante de Jesús. Eso lo vemos en común en los tres evangelios, que Jairo se postró frente a Jesucristo, se humilló, se postró y pidió, clamó, y Cristo obró en su vida. Así la iglesia ahora nos corresponde postrarnos, humillarnos delante de Dios y rogar porque los eventos que han llegado al planeta, que han llegado a la iglesia, a nuestra casa, que Cristo se glorifique en ellos. Esto, como hemos dicho anteriormente, en Mateo 24, Cristo dice que son principios de dolores, que todavía no es el fin. Esperamos porque Cristo obre
que Cristo ponga su mano, que Cristo se manifieste, y esperamos por el levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo es? Cristo sabe cuándo es. Nosotros no tenemos idea, simplemente nos corresponde esperar el día y la hora, que lo sabe solamente el Padre, cuando Cristo vendrá por la iglesia y hará juicio sobre las naciones. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la manera que te manifiestas con la iglesia y en la iglesia y por medio de la iglesia. Padre, te damos gracias porque podemos usar estos medios para comunicarnos con los hermanos y llevar tu palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Padre, no queremos traer un mensaje de desánimo, sino un mensaje en el cual tú seas conocido, tú seas anunciado y tu palabra, Señor, enseñada, tu palabra sea nuestro alimento y nos dé fortaleza. Padre, oramos por los ministros, por los pastores, aquellos que has puesto, Señor, en prominencia, los gobernantes del mundo, que no se dejen engañar por lo que el mundo ofrece y por lo que parece ser inevitable, sino que tú te lleves la gloria total, Padre Jehová Dios, a través de Jesucristo, y el nombre de Jesús sea conocido por todas las naciones y se sepa que solamente en Cristo hay salvación. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, que la gracia y la paz de Jesucristo sea con ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano.